Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día. Bueno, vamos a grabar aquí y arrancamos. Última clase de la materia. Hemos llegado a buen puerto con la planificación. Hemos visto la clase anterior, la unidad número 10, el principio. Los temas que se han visto fueron autovalores, autovectores y diagonalización. ¿Sí? Ya vamos a hacer un resumen después cuando terminemos. A continuación, seguidilla de lo que habíamos visto la clase pasada, se engancha este teorema que vamos a ver ahora y algunas cositas más, y después terminamos con el proceso de Gram-Schmidt, que es como una conclusión o corolario final que a veces antes estaba en la materia en la unidad número 8 junto con espacios vectoriales, y ahora en el apunte lo han puesto casi al final. Ya vamos a encontrarle alguna explicación por qué el cambio. En principio, entonces, vamos a empezar con un teorema que tienen que saber, que es el teorema de Cayley-Hamilton. ¿Sí? El que está ahí abajo en pantalla, que dice lo siguiente: toda matriz es un cero de su polinomio característico. Y ahí hay que saber algunas cositas anteriores. Por ejemplo, ¿qué es un polinomio característico? Eso lo vimos en la clase pasada. Y cuando habla de toda matriz, hay que entender de qué matriz está hablando, ¿sí? Entonces, todo está referido a lo que acabamos de ver la clase pasada en la unidad número 10. Cuando dice toda matriz, se refiere a toda matriz de transformación, ¿sí? Que es lo que estamos viendo. Y cuando habla de polinomio característico, habla del famoso polinomio P de lambda, que en la clase anterior vimos que se calculaba a partir de un determinante de A menos lambda por I, o de la matriz de transformación menos lambda por la matriz identidad. Entonces, ¿qué te dice el teorema este? Que toda matriz de transformación que vos tengas siempre tiene que ser un cero en su polinomio característico. Entonces, la mejor manera de explicar eso es mediante un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo práctico con números, se entiende mucho mejor. Dice comprobación mediante un ejemplo del teorema que acabamos de enunciar, ¿sí? Nos dan una matriz de transformación mínima, la más chiquita posible, de 2 por 2, esta B, en vez de A le llama B, y le calculamos su polinomio característico. Fíjense un detalle acá, que no lo vimos el otro día, que el determinante lo hace con la resta cambiada de lugar. O sea, el otro día vimos A menos lambda por I, y acá hace lambda por I menos A o B o lo que sea. ¿Se puede hacer de distintas maneras? Sí, se puede hacer de distintas maneras. Se puede hacer tanto de un lado como del otro la resta y no va a modificar el resultado. Quédese tranquilo o tranquilas. ¿Sí? Entonces, si hacemos el determinante de A menos, o de B menos lambda por I, o de lambda por I menos B, nos va a dar el siguiente polinomio característico. Acá está calculado, eso ya lo hicimos en la clase pasada, por eso no lo hago ahora. Lambda cuadrado menos 3 lambda menos 4. Ese es el famoso, como dice acá abajo, P de lambda, igual al determinante de esto que está acá adentro, de A menos lambda por I o de B menos lambda por I, lambda cuadrado menos 3 lambda menos 4. ¿Sí? Ese sería mi P de lambda. Entonces, ¿qué dice el teorema? Que en este P de lambda, esta matriz que me dieron de transformación tiene que ser siempre un cero. ¿Cómo lo comprobamos? Reemplazando en el lugar de lambda a la matriz B que me dieron. Eso está hecho acá donde dice entonces tendremos P de lambda igual a lambda cuadrado menos 3 lambda menos 4. El lambda se transforma en la matriz B, queda B al cuadrado menos 3B, y en vez de quedar el 4 solo, se le tiene que agregar la matriz identidad, porque yo acá vengo restando matrices, no le puedo restar un 4, y el elemento neutro de las matrices es la identidad. Entonces al 4 lo multiplico por la identidad para poder restar. ¿Cómo se hace una matriz B al cuadrado?
y no nos enseñaron potencia, se hace B por B. Menos 3, que es un escalar, por la matriz B, menos 4 por la matriz identidad que agregué. Si sé hacer todas esas cuentas, que ustedes ya las saben hacer, multiplicar dos matrices, multiplicar una matriz por un escalar, y después restar, me da, acá está todo hecho el proceso, 0, 0, 0, 0. Esto comprueba que la matriz de transformación metida dentro del polinomio característico nos tiene que dar un 0, o sea, una matriz nula. ¿Sí? Bueno, esa es una comprobación que se puede hacer en el caso que se la pidan de esta manera y es lo que tienen que saber. Se hace mediante el teorema de Cayley-Hamilton, ¿sí? Que dice que toda matriz de transformación es un 0 de su polinomio característico. Ok, primer teorema, a ver, entonces ya está listo. Enseguida vamos a ver otro, vamos a hacer una pausa y en el medio vemos qué es un espacio de productos interiores. ¿Sí? Y cuando le viene el tema productos interiores, ¿de qué se acuerdan ustedes? ¿Vimos la palabra esta, productos interiores, en algún momento en la materia? ¿Sí o no? Que alguno me diga. Yo espero. Y voy anotando acá la asistencia. Hoy tenemos más que el otro día. A ver cuánto teníamos. El otro día éramos, la clase del viernes 1 de octubre eran 25, la clase pasada eran 24 y ahora ya son 56. Aparecieron varios perdidos y perdidas. ¿Y a qué le hace acordar la palabra producto interior? ¿Era sinónimo de qué que habíamos visto? Miren que ya estamos terminando. Producto interior o no se acuerdan de nada. ¿Tuvieron un Producto sormenage? escalar. Claro, bueno, gracias Victoria. Entonces, en esta sección, dice acá, mire si leerían, en esta sección se introduce la noción de un producto interior sobre un espacio vectorial arbitrario. Un caso de producto interior lo constituye el producto punto o producto escalar. Justamente cuando nosotros hablamos en la unidad 2 de los productos entre vectores, el título decía, uno de los productos era producto punto, escalar o interior. ¿Sí? Bueno, entonces no es algo nuevo esto, es un producto de un espacio de productos interiores y dentro de los productos interiores lo que nosotros ya vimos es el producto punto escalar. O sea que es una analogía, es lo mismo y se hace de la misma forma el resultado, ¿no? Fíjense que ahora enseguida vemos la definición acá. Definición, dice un producto interior sobre un espacio vectorial B, es una función que asocia un número real. Lo mismo que nos daba el producto punto o escalar, que nos daba un número, ¿se acuerdan? Pero el producto interior se va a simbolizar de esta manera. Flechita, U, coma, B, cierro otra flechita. Esa es la notación nueva que tienen que saber del producto interior, y esto se lee producto interior entre los vectores U y B. ¿Qué va a dar el resultado? Un número real, ¿sí? O sea que cada pareja de vectores U y B que está en B va a dar un número real asociado. De tal manera que tienen que satisfacer los siguientes 4 axiomas. Y cuando uno se puede analizar los 4 axiomas que debe verificar este producto para hacer un espacio de productos interiores, los conocen a los 4. El axioma de simetría, que es el primero, no es ni más ni menos que la conmutativa del producto escalar. El axioma de aditividad no es ni más ni menos que la multiplicación de un vector por la suma de otros dos. Es la distributiva. El axioma de homogeneidad es la asociativa entre un K escalar y dos vectores. ¿Sí? Y el axioma de positividad es decir que el producto de escalar de un vector por sí mismo siempre me va a dar mayor o igual que 0. ¿Cuándo me va a dar 0? Cuando el vector sea el nulo. Si no me va a dar positivo siempre, nunca me va a dar negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era el resultado, ¿se acuerda? El producto escalar, el producto de los módulos, ahora lo vamos a ver, por el coseno del ángulo.
Bueno, ¿qué tienen que saber de acá entonces para el teórico? El teorema anterior, por supuesto, lo tienen que saber y verificar. Y de acá tienen que saber cuándo se arma un espacio de productos interiores, cuándo se cumple o se verifican estos 4 axiomas. ¿Cuál es cada uno y cuál es el no? Bien. Vamos a ver ahora un segundo teorema, que es el de Cauchy-Schwarz, o también conocido como la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿De dónde sale esta desigualdad? Sale de la definición del producto escalar. Fíjense, U punto B era módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo. ¿Cuándo esta igualdad se transforma en desigualdad? Cuando analizamos que el coseno del ángulo es menor o igual que 1 y tenemos esto que está acá arriba, la desigualdad que es la misma que está acá abajo. ¿Qué dice la desigualdad de Cauchy-Schwarz para saber? Que siempre que haga el producto interior de un vector por otro elevado al cuadrado, me va a dar menor o igual siempre que el resultado de multiplicar dos productos interiores de cada vector por sí mismo. O sea, U por U multiplicado por el resultado de B por B, siempre va a ser más grande o igual que si yo hago el producto interior elevado al cuadrado. O sea que cuando esta definición elevo ambos términos al cuadrado, se produce la desigualdad y tengo la famosa desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿sí? Bueno, esta la tienen que anotar y saber cuál es. Después el apunte tiene varias cositas que ustedes tienen que ver solo, por ejemplo, cuando habla de longitud y ángulo de espacio de productos interiores, todo eso ya lo saben porque lo vimos en producto escalar, o sea, esta definición de módulo, que era igual a la raíz cuadrada del producto escalar del vector por sí mismo, ya la tienen. La distancia que se puede sacar a partir del producto escalar también la tienen. O sea, acá las propiedades, repite todo lo que vimos en la unidad número 2. ¿Eh? ¿Cómo sacar el ángulo? El ángulo sale del coseno del ángulo despejado de la definición del producto escalar, acá está abajo. Todo eso ya lo saben, no hay que repetirlo, ¿sí? Sí nos vamos a ir ahora espérense un cosito, también habla del teorema de Pitágoras, que también lo conocen, o sea, todo esto lo salteo porque no hace falta repetir, ya lo vimos en la unidad número 2. O sea, como que hace un repaso de nuevo de todo lo visto anteriormente. Por eso lo nuevo de esta unidad es autovalores, autovectores, cómo se diagonaliza una matriz de transformación, verificar el teorema que dice que toda matriz de transformación es un cero del polinomio característico, que lo acabamos de ver recién. Definir espacio de productos interiores sabiendo los 4 axiomas que deben verificar, que ya lo conocen y cómo se llama. ¿Sí? Saber cuál es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y este último tema, un poquito más largo, que es bases ortonormales, proceso de Gran-Smith. En realidad esto encajaría justo en la unidad número 8 cuando hablo de bases, porque dice bases ortonormales. ¿Por qué se despegó de la unidad 8 y lo habla ahora el apunte? Yo calculo, porque no hice el apunte, que es para elegir un tema y decir, bueno, ¿cómo termino la materia? Y la termino con este tema por algo. Es como darle un corolario, decir, la materia es todo un círculo que arranca en un lado, da la vuelta y termina en el mismo lado. ¿Cómo sería la historia de la materia? Para que entiendan ustedes, porque a mí me gusta que cuando uno es como si hace un curso, dice, bueno, cuando terminamos vamos a contar un poco lo que hicimos, para que entendamos de qué estuvimos hablando y cuál sería el objetivo de esto. Porque si no es como que no tiene sentido. Alguno que habla, habla, habla y no se entiende lo que se hizo. Probablemente después lo que explique ahora tampoco lo entiendan y cuando le pregunten de acá a 10 años, uy, la materia, ¿te acordás? Álgebra, qué porquería, dicen algunos. Bueno, no se acuerdan de nada. No me gusta, bueno. La idea es que yo como profesor de álgebra por lo menos tengo la obligación de decirle qué vimos durante el año. ¿Sí? ¿Qué vimos? La idea es, se presenta una materia que se llama álgebra y geometría analítica. O sea que antes, en algún momento, la materia esta se daba desdoblada, o sea, por un lado se daba álgebra y por otro lado geometría analítica.
y era capaz que un poco más larga. Entonces se fue acotando, acotando, acotando y se hizo una sola. De geometría analítica que se interpuso en la materia, 2 unidades nada más. La parte de rectas y planos y la parte de cónicas y cuádricas. ¿Con qué sentido? Y algunos sentidos. Una, cómo se engancha con el álgebra lineal, por un lado, y otra, darle un panorama de la geometría que siempre es interesante, porque nosotros salimos a la calle, o estamos dentro de la casa, o estamos metidos no sé en dónde, y cuando miramos alrededor, la geometría está presente permanentemente. Entonces, idea de geometría tenemos que tener. Tenemos que saber de las formas, más o menos cómo se llama y qué está pasando en la naturaleza, ¿sí? Entonces, cuando vemos rectas y planos, más que nada, aparte de ir cambiando de dimensión 1 a 2, que en realidad son todas mentiras porque no existen, son simplificaciones matemáticas, en la realidad no existe ni la dimensión 1 ni la 2, desmetificar un poco eso, enganchamos recta y plano con vectores. ¿Por qué? Porque la herramienta fundamental que te venimos a enseñar en álgebra, como una parte de la matemática, es decir, bueno, viste que te dieron herramientas antes, te enseñaron esto, lo otro, aquello, todas las herramientas matemáticas anteriores. Bueno, ahora te vamos a enseñar una nueva que se llama vector. Entonces te decimos, ¿qué es vector? Y vector es como una flechita que tiene sentido, que tiene módulo, que tiene dirección y que va todo incorporado ahí mismo. Tenés que entender primero lo que es un vector. Después lo metemos dentro de las matrices para jugar un poco con una herramienta matemática y decimos las filas son vectores, las columnas son vectores, hacemos un arreglo ordenado de números, le calculamos un determinante si queremos, lo metemos dentro de un sistema de ecuaciones para resolverlo, cuando queremos trabajar con vector en forma técnica, física o matemática. Entendemos que un sistema de ecuaciones, cada línea esa que nos daban antes y no entendíamos de qué se trataba, es una recta, y lo que estamos buscando con solucionar un sistema de ecuaciones es si esas rectas se intersectan o no en un punto, y si se intersectan en un punto, esa sería la solución que estamos buscando, y si no se intersectan, nos damos cuenta que no vamos a tener solución, por lo tanto, o por ahí, no, si se intersectaban, podía ser en un solo único punto o en infinitos. Infinitos era el caso que las rectas estaban superpuestas, ¿sí? Y cuando estaban paralelas, separadas o alabeadas, no se cruzaban nunca, por lo tanto nunca íbamos a encontrar la solución. Esa sería la idea de resolver un sistema, es qué me dan y qué me piden, saber eso. Y cuando llegamos a recta y plano decimos, bueno, las rectas y planos son infinitos. Jugar un poco matemáticamente con cuestiones infinitas se complica un montón. Entonces, ¿cómo lo hacemos finito para poder calcular algo? Y transformamos la recta y plano, lo asociamos con vectores. Entonces, recta lo asociamos con un vector dirección, plano lo asociamos con un vector normal. Nos sacamos de encima la recta y los planos y trabajamos con los vectores que nos enseñaron, porque es una herramienta útil para sacar resultados más rápido, ¿sí? Bueno, y después vemos las cónicas y las cuádricas y ahí nos enteramos que las curvas y de dónde salen las curvas, cómo hacer cortes con un doble cono, qué pasa si ya nos metemos en cuádrica y vemos algo tridimensional, cortes con plano, nos imaginamos cosas, que es un buen proceso inicial para que el futuro ingeniero o ingeniera vaya teniendo imaginación, vaya teniendo lógica, vaya teniendo razonamiento. O sea, es todo un entrenamiento el que hacemos con la matemática, ¿sí? Bien, y después llegamos a la unidad 8, que no sé por qué está número 8, podría estar antes tranquilamente, y cuando empezamos a analizar todo lo que vimos y que al vector le pusimos nombre y que lo llamamos 1, 4, 5, y por qué lo llamamos 1, 4, 5, de dónde salían esas coordenadas, nos vamos dando cuenta de que esas coordenadas tienen que salir de algo que nos tenemos que poner de acuerdo al principio, porque si no las coordenadas van a hacer cualquier cosa y ninguno va a entender lo que dice el otro. ¿De dónde salen esas coordenadas que le ponemos al vector? De un sistema inicial, de un cero, algo que nos pusimos de acuerdo entre todos. Entonces decimos, allá está el cero. Y allá está el cero, y estoy acá,
¿Cómo me enseñaron moverme del 0 para acá? Y por coordenadas. Coordenadas según los ejes. Este eje tiene una coordenada de este punto. Entonces, si aprendo la coordenada de un punto, después aprendo las coordenadas del vector, porque este punto, de dónde salió, o lo traigo al 0, y cuando lo pongo en el 0, que se llamaba de alguna manera traerlo al 0, ¿sí? Lo posiciono en el 0, ahí lo veo al vector y le digo, coordenada para este eje tanto, coordenada para el otro tanto. ¿Qué es lo que hace el GPS, lo que hace el satélite y toda esa historia, ¿no? Ubicarlo en el origen y ponerle un nombre. Y después ese vector que lo posicioné acá para saber cuál era el nombre, lo dejo libre que se escape y se vaya para cualquier lado, mientras no cambie la dirección, el sentido y el módulo, se va a seguir llamando de la misma manera. No me importa que esté acá posicionado. Puede estar en cualquier lado. Por eso vimos vectores libres. Y está buenísimo porque en cualquier lado que esté, siendo el mismo vector, tiene el mismo nombre. O sea que hicimos algo mágico ahí para que la cosa no cambiara y se moviera como quiera. Siempre y cuando mantenga su esencia, ¿no? Entonces, lo más importante de todo en la unidad 8 es saber que nos tenemos que poner de acuerdo primero en algo. ¿Dónde está el 0? ¿Sí? A eso le llamamos base, y de ahí arranca todo. ¿Sí? Y ahí un poco empezamos a jugar con las bases, y dijimos, a mí me habían enseñado, qué sé yo, que los tres ejes, si tengo el iPad este acá, y tengo el otro eje acá, digo, bueno, acá yo tenía un plano en R2, le agrego un eje más, estoy en R3. Y a mí me enseñaron siempre que los tres ejes eran perpendiculares, X, Y, Z, Y, J, K. ¿Y qué pasa si yo a uno de los ejes le cambio la inclinación? Y uno pasa a 45 grados y los otros están a 90, y ya no tengo lo mismo que antes. ¿Sí? ¿Se puede armar un sistema así? Sí, mientras estos tres vectores sean independientes, yo puedo armar cualquier sistema en R3 que me van a seguir generando el mismo espacio donde vivo, R3. Va a ser el mismo que antes, que el XZ y el XZ me van a generar el mismo espacio. O sea que estoy dentro del mismo espacio, pero cambié de base. Entonces empezamos a imaginar que podían existir otros sistemas y otras bases distintas al que me habían enseñado en la secundaria. Abrir un poco la cabeza. ¿Sí? Mientras esos vectores se mantengan independientes y generan el mismo espacio. Tengo infinitas bases dentro del mismo espacio. Y cada base tenía la misma cantidad de vectores que la dimensión del espacio. Eso era lo importante de la unidad 8. Después aprendimos a cambiarme de base, porque digo, bueno, yo estoy estudiando algo con esta base, con un satélite ubicado no sé en dónde, y me quiero mudar con el satélite ubicado en no sé otro dónde. Entonces, cuando me cambio de satélite, las coordenadas de todos los vectores que tenía en el espacio cambiaron, porque me cambié de base. Ya los nombres de antes no sirven, hay nombres nuevos. ¿Cómo hago el cambio de base? Bueno, ahí empezamos a analizar a partir de la unidad 8, 9 y ahora 10, cómo hacemos las transformaciones, o sea, cómo nos cambiamos de base, o cómo transformo un vector en otro, mediante algunas matrices que tengo que saber cómo se forman, ¿sí? Y ahí está la clave. En la unidad 8, cómo armar la matriz cambio de base. En la unidad 9, cómo armar la matriz de transformación del vector. Y eso es lo que tienen que saber bien. Bueno, y entonces empezamos a cambiarnos de base y a abrir la cabeza y decir, no es la única la base esa que me habían dado X y Z, sino que hay infinitas más. Y ahora, para terminar, viene Gran Smith y te dice, mira, vos que te volviste loco y el profesor de álgebra te hizo pensar que había otras bases, aparte de esos ejes que eran perpendiculares, que vos te acostumbraste en la secundaria y que era el único que sabía. Ahora Gran Smith, ¿qué viene a decirte? Te viene a decir, si te dan de esas bases difíciles, que no estás acostumbrado, que son todas inclinadas, que tienen otros ángulos, que es diferente a lo que vos estás acostumbrado, y te volvés loco, yo te voy a ayudar a que de esas bases difíciles te vuelvas a la base fácil, esa que vos estabas acostumbrado, y puedas trabajar con la base fácil. ¿Sí? O sea, ¿por qué ahí el título dice proceso de Gran Smith y bases ortonormales?
para entender el proceso de Gram-Schmidt, vamos a tener que saber primero qué es una base ortonormal. Y siempre es muy interesante, cada vez que me dan un título, a analizar la palabra del título. En este caso, ¿qué significaría? Porque bases ya sé lo que es yo. O sea, a mí ya me enseñaron, ustedes tendrían que saber que una base es un conjunto de vectores finitos, independientes, que generan un espacio. Listo, se acabó, ya lo sé. Ahora, de ese tipo de base, que ya no me tienen que decir que es una base, de todas las bases que hay, ¿cuál de todas es ortonormal? Y me están dando ese título porque es algo diferente a lo que yo vi antes. Y bueno, entonces analizo el título ortonormal y veo como que hay dos palabras en una ahí. Orto por un lado, normal por otro. Y entonces busco el significado y digo, y no se rían ahí, varios se están riendo, ¿no? Orto, ¿qué significa orto? Espero que no me digan. Pero el que le puso la palabra a eso que parece una mala palabra, no es una mala palabra. No sé si sabían ustedes. Porque orto es sinónimo de recto. O sea, recto es a 90 grados. Y orto significa ortogonal, o sea, a 90 grados, o sea, perpendicular entre sí. Y la parte del ser humano que tenemos ahí abajo, donde se le dice esa palabra, se llama recto. Entonces, recto, orto, está bien puesto. Y no es mala palabra. ¿Sí? Sería un prefijo o algo así matemático. Bien colocado. ¿Sí? Bueno, pero aparte de eso, a nosotros nos interesa que orto en matemática significa ortogonal 90 grados. Entonces, algo nos está diciendo el título, que algo tiene que haber a 90 grados. Tenemos que empezar a pensar qué es lo que tiene que estar a 90 grados. Piensen ustedes y ustedes me dicen cuando quieran. Y cuando voy a la otra parte de la palabra que dice normales o normal, se supone que yo cuando vi algo normal en matemática, normal también era 90 grados. Entonces yo digo, ¿cómo? Me están diciendo algo a 90 grados y de vuelta algo a 90 grados. Dos veces que esté a 90 grados. No puede ser. Bueno, ahí se produce, porque yo me volví loco al principio cuando empecé a dar la materia, hasta que yo lo entendí, porque no se vaya a creer que yo lo entiendo tan fácil, a veces a los títulos parece que lo hicieran a propósito, y le encontré la explicación que la parte normal dejó de ser lo que me habían explicado a 90 grados perpendicular, y viene de una confusión que se produce por una traducción de términos o de palabras. ¿Qué pasa? Lamentablemente nosotros cuando queremos leer libros en castellano, primeramente están editados en inglés muchas de las veces. Entonces, son libros que vienen en inglés y alguien tiene que hacer la traducción. Cuando alguien hace la traducción del inglés al castellano, puede haber personas que son de origen mexicanos, colombianos, peruanos, españoles, ¿se entiende? Entonces depende de qué país se esté haciendo la traducción, hay términos que se usan en ese país con una idea distinta a la que estamos acostumbrados nosotros, a la que nos enseñaron a nosotros. En este caso yo encontré que, por ejemplo, el libro Howard Anton, que es uno de los que está en la bibliografía de álgebra para leer, que es bastante largo, tenía, cuando yo lo fui a comprar, una traducción de tipo de mexicana. Y me puse a investigar y los mexicanos, al módulo, los mexicanos y otros países más, al módulo del vector, una de las tres características de los vectores, al módulo, ¿se acuerdan? Módulo, intensidad o medida del vector, módulo, también los mexicanos le llaman norma, norma, no norma con mayúscula el nombre de una mujer, sino norma con minúscula. Y si uno habla en México de norma de un vector, está hablando de el módulo que le decimos nosotros del vector, o sea, la medida. Ellos le llaman norma. Entonces, cuando hablan de normal o normalización, están hablando de la norma, de lo que mide el vector. ¿Alguno de ustedes, a esta altura, sin que yo se lo haya explicado, sabe lo que significa normalizar el vector o un vector? Hacer la normalización de un vector. ¿Qué significa? ¿Qué se le tiene que hacer a un vector? Yo espero un ratito a ver si alguno se acuerda o lo vio
o sabe a esta altura de la materia, ya llegando al final, qué significa normalizar un vector. Que por ahí uno piensa que es hacer algo a 90 grados y no es así. ¿Qué significa normalizar un vector? ¿Alguno sabe? Profe, puede ser Sí. que se transforma a un vector en otro de módulo unitario. Exactamente. Acá está en el apunte a continuación de esta hoja. Y ya lo pongo. Miren, normalización del vector. Si B es un vector diferente de cero, o sea que no sea nulo, en un espacio de productos interiores, entonces, por la tercera propiedad básica relativa a la longitud, si al vector B que te dan lo dividís por su módulo, automáticamente lo transformás en un vector de módulo unitario. ¿Cómo sería la cosa? Pruébenlo con números. A mí me gusta que hagan una prueba. En este momento, cada uno invente un vector, por ejemplo, de 3 coordenadas. Supongo, yo digo 1, 2, 3. Ustedes pónganle el nombre que quieran, con números negativos, lo inventan, cualquiera. Lo bueno sería eso, que cada uno invente un vector diferente. ¿Qué tienen que hacer como ejercicio? A ese vector que inventaron, sacarle el módulo. Y cuando yo digo a ese vector lo tienen que dividir por su módulo para que le dé módulo unitario, estoy diciendo mal, porque en realidad no aprendimos a dividir un vector por el módulo. Pero en definitiva ustedes me tendrían que entender, dividir un vector por su módulo es como multiplicarlo por el inverso del módulo, ¿no es cierto? O sea, en una palabra, si yo saco un vector que tiene módulo igual a 3, en vez de dividirlo por un 3, lo multiplico por un tercio, que es lo mismo, porque nosotros aprendimos a multiplicar por un escalar, no a dividir, ¿se entiende? Entonces, cuando hagan esa cuenta ustedes, si le dan inventaron el vector, le sacaron bien el módulo, lo multiplican por 1 sobre el módulo al vector, sacan un vector nuevo y a ese vector le vuelven a calcular el módulo, cuando se lo vuelvan a calcular, se van a dar cuenta que le va a dar 1 y van a creer que es magia. No es magia, es la manera de, y le explico acá con un vector, de que a este vector, que por ejemplo, según la unidad que le ponga, tenga módulo 6, yo lo pueda achicar y hacerlo de módulo unitario. Esta es la forma matemática. ¿Cómo hago? A este vector que me dieron, lo divido por su módulo, o mejor dicho, lo multiplico por el inverso del módulo, y automáticamente cuando le vuelva a sacar el módulo, me doy cuenta que lo achiqué a módulo 1. Para convencerse, lo tienen que hacer varias veces con distintos vectores inventados, bien hechos, y todos le tienen que dar módulo unitario. ¿Sí? Entonces de ahí viene la cosa. ¿Por qué se llama base ortonormal? Porque orto significa que los vectores de esta base van a tener que ser todos perpendiculares entre sí, y normales significa que los vectores de esta base tienen que ser todos de módulo unitario. O sea que no cualquiera va a ser una base ortonormal, va a ser un grupito de élite, digamos, exclusivo, donde cumplan con las dos características que acabamos de nombrar. Y acá está la definición, se dice, la definición está media rara acá, yo se la voy a simplificar un poco, es como que la divide en dos partes, pero a mi gusto no se entiende mucho. Se dice que un conjunto de vectores de un espacio de productos interiores es un conjunto ortogonal primero, no ortonormal, ortogonal, si las parejas de vectores distintos en el conjunto son ortogonales, o sea que es como una repetición de palabras que no está clara. ¿Qué significa que haya un conjunto de vectores ortogonal? Que las parejas de vectores sean más bien perpendiculares, estaría más entendible, supongo. Pero eso nada más que se llama ortogonal, hasta ahí. Ahora, si vos a eso le agregás que ese mismo conjunto ortogonal tenga todos los vectores con norma B igual a 1, o sea, con módulo unitario, ahí ya le podemos poner al conjunto la palabra ortonormal. O sea, resumiendo y aclarando, ¿qué es una base ortonormal? Es una base de vectores que cumple con dos características fundamentales. Que los vectores entre sí sean todos perpendiculares entre ellos y también que todos los vectores que tengas en la base sean de módulo unitario. ¿Sí? Acá aparece un ejemplo
Porque por ahí, si a mí me preguntaban antes, yo decía, la única base que conozco de vectores unitarios son las de IJK. Y ahora cuando vean esto, aunque este primero es el J, estos no son ni el I, ni el J, ni el K. Y fíjense que acá tengo una base supuestamente ortonormal. ¿Por qué? Porque si le sacan el módulo a estos tres vectores, le tiene que dar 1. Y ¿cómo se dan cuenta ustedes si estos vectores son perpendiculares entre sí? ¿Qué herramienta matemática habíamos conocido para darnos cuenta que dos vectores son perpendiculares o no entre sí? ¿Qué le tenemos que hacer a los vectores? Producto escalar. ¿Y qué tiene que pasar? Tiene que ser igual a 0. Exactamente. Por eso acá abajo dice, ¿ven? ¿Es ortonormal? Sí. En R3. Acá, ¿qué significa esta notación? ¿Producto interior entre B1 y B2? ¿O producto interior entre B2 y B3? ¿O producto interior entre B1 y B3? Tienen que ser igual a 0. Eso está verificando que estos tres vectores son perpendiculares entre parejas, ¿sí? Y a su vez tiene que pasar para que sea ortonormal, además, que el módulo de B1, que el módulo de B2 y que el módulo de B3 sean unitarios, o sea, igual a 1. Si pasa eso, esas dos cosas, estos tres vectores forman una base, pero no una base cualquiera, una base de tipo ortonormal, que no es para nada siempre, sino que es de vez en cuando. ¿Ok? Entonces, primero tenemos que entender lo que es una base ortonormal. Y una vez que entendamos eso, recién podemos aplicar el proceso de Gram-Schmidt. ¿Por qué? Porque Gram-Schmidt, ¿qué quiere hacer? Transformar una base cualquiera rara, le decimos rara porque no es común, ¿se entiende? A todo lo que no es común, uno le dice raro, pero en realidad no es raro, es también otra base. Entonces, una base que uno no está acostumbrado, que le puede resultar difícil, Gram-Schmidt te la lleva, te la transforma a una base ortonormal, o sea, una base fácil que tenga todos los vectores de módulo unitario y que sean perpendiculares entre sí. O sea, la base que estábamos acostumbrados a manejar nosotros con el X, Y y Z. ¿Entienden, no? Bueno, entonces, para armar una base ortonormal se necesitan saber dos cosas. ¿Cómo hacer que un vector cualquiera yo lo pueda transformar en módulo unitario? Se lo acabo de explicar ya con la normalización del vector. Ya eso lo saben. Ahora hace falta, y acá me voy hasta que aprendamos a esto, me hace falta la otra parte, la otra pata de la mesa. O sea, decir, yo ahora ya sé que un vector cualquiera que me dé lo hago unitario y ya lo transformo en unitario y voy armando mi base ortonormal. Pero me falta la otra pata que es, ¿cómo hago si tengo un vector así inclinado a 45 grados con el otro? ¿Cómo transformo este vector de 45 grados, transformarlo a un vector que pase a estar a 90 grados del otro? O sea, hacerlo perpendicular al otro, porque son las dos condiciones de la base ortonormal. Transformar un vector en unitario y transformar un vector que sea perpendicular al otro. Bueno, ahora vamos a ver ese proceso, que es un poco más difícil que normalizar un vector, que hacerlo en módulo unitario. ¿Cómo es el proceso? Esto nos ayuda, y esto ya lo hemos visto antes. ¿Qué es este gráfico que está acá en el teorema 6? Este gráfico es descomponer un vector en dos direcciones que me hagan falta. ¿Sí? Esto ya lo saben desde la unidad número 2, descomposición de un vector en dos componentes. ¿Sí? ¿Qué dato me están dando acá? Bueno, yo, por ejemplo, si estoy en el piso o en una mesa y a ese plano le llamo W, y este U, vector, sale afuera de la mesa, ¿ven? Sale despedido para arriba, no está arriba de la mesa, yo puedo tener o puedo encontrar dos componentes. Uno que esté arriba de la mesa de ese vector y otra componente que sea perpendicular a la mesa. Entonces, si yo sé sacar W1 y W2, entonces estoy sacando dos componentes que son perpendiculares entre sí. Y esto me puede ayudar a lo que estoy buscando para la base ortonormal. Y esto supuestamente ustedes ya lo saben. Lo único nuevo de ahora es cómo encontrar estas componentes en función del producto interior que estamos viendo nuevo.
que el producto interior va a ser una de las herramientas que me solucionen esto que falta de la base ortonormal. Entonces, tengo el vector U. Esto sería algo parecido a esto, miren. Si yo estoy W, sería un espacio. Y acá en el espacio W estaría la base. Este vector U sería que estaría fuera de la base. Y este vector U, ¿se acuerdan que sería combinación de todos los vectores que están en la base? Por eso cuando leemos el teorema 6 tenemos que entender lo siguiente. Dice, sea B un espacio de productos interiores y el conjunto formado por B1, B2 hasta BR, uno último que no sabemos cuál es, un conjunto finito ortonormal. O sea, ¿dónde va a estar el conjunto ortonormal? Ahora vamos a ver. De vectores en B. Si W indica el espacio generado por los vectores B1, B2, BR, o sea que W, que está acá abajo, es el generado por la base ortonormal, B1, B2, BR. Entonces, ¿estos vectores dónde están? Están dentro de W. Está diciendo, ¿no? Hay que entender eso. Entonces, todo vector U que pertenezca al espacio B se puede expresar en forma de U igual a W1 más W2. ¿Está bien? W1 más W2, sí. También podía haber dicho que U se podía expresar como combinación lineal de B1, B2, BR, ¿no es cierto? Son dos cosas parecidas. Entonces dice, en donde W1 está en W y W2 es ortogonal a W. Eso se ve perfectamente en el gráfico. ¿Sí? Ustedes lo van a tener que leer varias veces hasta que entiendan bien todo lo que quiere decir ahí y no se hagan ninguna historia más grande de la que dice ahí. Porque no sé por qué los estudiantes cuando se ponen a leer una definición o un teorema se van por las ramas y quieren entender algo más de lo que le dice ahí. O sea, lo que hay que entender es lo que dice ahí y nada más. No inventar nada raro. ¿Ok? Bien. Eso forma parte del proceso de entender las cosas más simples y no más difíciles. Bueno, entonces, vamos con las notaciones ahora. ¿Cómo le llamo a W1 y cómo le llamo a W2? En realidad no le llamo yo, dice el apunte y le toca hacer caso ahí. ¿Sí? Dice acá, de la observación de la figura, podemos decir que W1 se le da el nombre de proyección normal de U sobre W. No estoy de acuerdo con el nombre. Proyección, perdón, ortogonal, dije normal. Proyección ortogonal de U sobre W. La podría hacer más fácil y decir proyección de U sobre W y dejar ortogonal que da para confusión. Pero bueno, no importa. Ustedes ven que acá está U y tienen una proyección que es W1 y una proyección que es W2. W1 lo importante es que está sobre W y W2 es ortogonal a W. Yo seguiría insistiendo en lo que dice acá arriba. Ahora bien, ¿qué nombre le ponemos a W1, al que está sobre W? Este que está acá, que dice PROY, la abreviatura de proyección, PROY, un W abajo chiquito, su índice, y un vector U. ¿Cómo se lee eso? Se lee proyección de U sobre W. Tampoco es tan difícil. La proyección de U sobre W, vos la estás viendo que se llama W1 y así se escribe. ¿Sí? ¿Y a qué va a ser igual W2? Que a W2 se la llama, es así, es ortogonal a W. W2, ¿a qué va a ser igual? Y por suma de vectores, si W1 más W2 tiene que ser igual a U, despejás W2 y te queda que W2 va a ser igual a U menos W1, como dice acá. U menos W1. W1 lo reemplazás por lo que sacaste antes, que es la proyección de U sobre W, y te quedó la fórmula de W2. En definitiva, si U te lo dieron y W1 lo sacaste, W2 sale solo por la resta de estos dos. Eso quiere decir. O sea que el trabajo más grande es sacar W1, W2 después sale por la resta. Eso es lo que tendrían que entender de esta parte. Y lo que tienen que entender a continuación es qué fórmula utilizar de W1 para calcularla usando el famoso producto interior, que es una herramienta nueva, que acabamos de ver hace un rato.
¿Cómo se saca W1? Esta la van a aplicar en el práctico y en la resolución de los ejercicios. De esta manera. ¿Igual a qué? Al producto interior. Siempre del primero al vector U que te dieron. Multiplicado en el primer término por B1, en el segundo por B2, en el tercero por hasta llegar a BR. ¿Por qué todo esto tienen que estar todos estos términos? Porque depende de tu base ortonormal, ¿ven? La base ortonormal iba de B1 a BR. Entonces el resultado de W1 va a depender de B1 hasta BR. Con una continuidad, una sumatoria que va, ¿qué cosa? Fíjense cómo se arman los términos. Primero, el producto interior del vector que te dan por el primer vector de la base ortonormal y de vuelta multiplicado por el vector de la base ortonormal, el mismo que pusiste acá adentro. Después lo mismo con el vector B2 y hasta que el último sea el vector BR. Ahora después vamos a ver cuando lo usemos en el proceso de Gram-Schmidt, ¿cuál es este último? ¿Hasta dónde? ¿Cuál sería el último término? Esa es una cuestión que van a tener que aprender. Bueno, esta formulita la tienen que anotar y fíjense que no es tan complicado, porque el producto interior, ¿qué te da? Y te da un número. Y un número por un vector, te da un vector. A eso le suma otro vector y otro vector y te termina dando el vector que vos estás buscando. Si hiciste bien esto de W1, en esto no te vuelvas loco, porque esto es el U que te dieron menos el resultado que te dio acá arriba. O sea, no hay que tener que hacer toda la fórmula de vuelta. Esta parte es la que sacaste acá arriba. O sea que lo que hay que prestar atención es a la parte de arriba. Ok, ahora lo vamos a aplicar, no se asusten. Entonces, ahora sí estaríamos en condiciones de explicar el proceso de Gram-Schmidt. Y me estoy sentando bien porque se viene la última parte y acá termino. Mi garganta está llegando justo. Proceso de Gram-Schmidt. ¿Qué era el proceso de Gram-Schmidt? Primero hay que saber de qué se trata. Transformar una base cualquiera en una base ortonormal. De eso se trata. O sea que si algún día a vos te piden transformar esta base en una base ortonormal, vos te acordás y vos decís, esto lo arreglo con Gram-Schmidt. Ahora, para arreglarlo te tenés que acordar cómo es el proceso. Y si es un proceso, vas a tener que aprender los pasos, como si fuera un proceso de fabricación de algo, así, paso número 1, pongo la harina, paso número 2, le echo los huevos, después le pongo azúcar y hago el bizcochuelo, ¿sí? Bueno, vamos a ir viendo entonces los pasos para aplicar el proceso de Gram-Schmidt. Dice, contamos ahora con todos los elementos necesarios para desarrollar el siguiente teorema. ¿Por qué dice todos los elementos necesarios? Y porque antes no sabíamos cómo transformar un vector en módulo unitario y no sabíamos cómo transformar un vector en perpendicular al otro. Como ahora sabemos esas dos cosas, podemos aplicar el proceso de Gram-Schmidt. Bueno, y el teorema número 7 habla de eso. Que dice que todo espacio de productos interiores diferente de cero, dimensión finita, tiene una base ortonormal. Y a esa vos tendrías que llegar con este proceso. Y ahí viene la demostración. Te dice, la demostración está dada por los pasos. ¿Qué te dice? ¿Cómo arrancás vos? ¿En dónde estás metido y qué querés hacer? Estás en un espacio vectorial B de productos interiores diferentes de cero y con dimensión n. Ojo. Y supongamos que S es una base cualquiera formada por U1, U2 hasta UN, porque la dimensión es n. Antes hablábamos de R, pero para otra cosa. Ahora estamos en dimensión n. El último vector tiene que ser UN, ¿sí? Esta es una base cualquiera, no es ortonormal la que me dan. Esta es la base cualquiera. Es cualquier base para B. Ahora te piden una base ortonormal. ¿Cuál va a ser una ortonormal? Suponete con otros nombres. Le vamos a poner B1, B2, Bn. Ya no es lo mismo 1, U2, Bn, ¿ves? Se transformó en otra. Pero esta otra no es cualquiera, es una ortonormal. ¿Cómo haces para pasar de esta cualquiera hasta esta ortonormal? Ahora vienen los pasos. El paso número 1, yo voy a hacer un ejemplo, me gusta hacerlo siempre, porque esto puede ser que vos tengas que hacer, trabajar con 25 ejes. No lo va a dar el profe de práctico y no lo vamos a ver tampoco mucho en el teórico. Vamos a hablar hasta 3 ejes, que es lo normal para entender el proceso. Entonces a vos te dan una base así. No están a 90 grados los 3 ejes.
cualquiera. ¿Sí? Ahí está. Y te dice, transformame esta base, cualquiera, en una base ortonormal. Vos ya te la vas imaginando. Una base con versores, vectores unitarios, y los tres a 90 grados entre sí. O sea, una como la que estamos acostumbrados a ver, la IJK. ¿Cómo hago para transformar esto que nada que ver? Bueno, vamos despacio. Elegimos uno de los tres ejes. Por ejemplo, este vector, la lapicera que termina acá en azul. El primero que voy a transformar en la base ortonormal tiene que ser unitario y perpendicular a los otros. Pero como yo soy el primero que elegí, con que lo haga unitario, listo, porque este no tiene que ser perpendicular a nadie, porque es el primero que elijo, tengo uno solo que estoy transformando, ¿se entiende? Entonces el primero es el más fácil de transformar. Lo hago unitario y lo dejo como está. Y a los otros sí, los tengo que hacer unitario y perpendicular a este primero que elegí, ¿se entiende? ¿Cuál puedo elegir? Cualquiera. Si nos ponemos de acuerdo, todos vamos a elegir este. Ponele el número 1 que te dieron ahí, el 1. Entonces, ¿qué tengo que ir haciendo acá? Fíjense, y decía Menem, que ustedes ni lo conocieron, síganme que no los voy a defraudar. Quedó para la historia eso. Los defraudó todos después, no importa. Entonces, 1, que es cualquiera, lo voy a transformar en mi primer vector, versor B1, que va a formar parte de la base ortonormal. Entonces, ¿cuál es el primer paso? B1, ¿de dónde va a salir? Si al U1 lo quiero hacer unitario, nada más. Perpendicular no me interesa a nadie. Al U1, ¿cómo lo hago unitario? Y al U1 lo divido por el módulo del mismo U1. Porque a mí me dijeron que para hacerlo unitario, tengo que dividirlo por el módulo, o sea, multiplicarlo por el inverso, lo mismo. Y entonces el vector B1, cuando lo haga, tiene norma 1. Listo. Yo hice que la lapicera, lo multipliqué por el inverso del módulo y lo achiqué a módulo unitario. Ya está listo, ese está listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? A este inclinado número 2 que elijo, lo tengo que primero hacer perpendicular al que acabo de sacar, al B1, y después achicarlo a unitario. A este ya le tengo que hacer dos cosas, a este le hice una sola. Ahora, cuando le tengo que hacer dos cosas, se complica un poco más. ¿Cómo hago que el U2, que es el segundo vector, ese lápiz blanco que yo tenía inclinado, cómo lo hago perpendicular al B1 que acabo de sacar? Bueno, para eso tienen que observar algo que está medio mal dibujado acá. Yo le saqué la foto al apunte. El B1, ¿ve que dice B1 acá abajo? Bueno, el B1 no está marcado, sería una flechita de otro color unitario. Lo que está marcado, esta flechita grande, que esta flechita grande, ¿quién sería? Sería W1, o sea, el espacio o la recta de acción donde está ubicado el primer vector que acabo de hacer módulo unitario. O sea, B1 está ubicado acá, está quieto ahí, unitario. Y esta sería la recta de acción, sería el espacio W1 que tendría una sola dimensión, porque hasta ahora tengo un solo vector. Y me aparece el segundo vector U2 que tengo que hacer perpendicular a B1 y de módulo unitario. Entonces, ese U2 se puede descomponer en dos componentes. Una sobre el mismo espacio que está B1 y otra perpendicular a B1. ¿Cuál me interesa de esas dos componentes a mí? ¿Esta horizontal o la vertical? Y me interesa de las dos la vertical. La otra, digo, la desecho porque no me interesa. Sé que esta es una componente sobre W1, pero a mí me interesa esta porque yo quiero encontrar una componente de esto, hacerlo perpendicular al que tenía antes. Ahí dice B2 abajo, no sé si lo alcanzan a ver. Entonces, a mí me interesa esta componente de las dos que saco de U2. Ahora, ¿me interesa esta componente como está? No, no me interesa esa. Me interesa de esa hacerla unitaria, o sea, una más chiquita. Entonces, ¿cómo se llama esta componente vertical? Según lo que me enseñaron hace un rato, la horizontal se denomina proyección de U2 sobre W1. Y la vertical, que es la otra, sale de la resta de U2, menos esta horizontal, que es la proyección de U2 sobre W1. Así se llama la vertical que acabo de sacar. U2 menos proyección de U2 sobre W1.
Pero esa es la que me interesa. Fíjense la fórmula acá para sacar B2. No, no me interesa esa. Esa es una proyección. ¿Qué le tengo que hacer a esa? Sacarle el módulo unitario. ¿Cómo le saco el módulo unitario? Dividiendo o multiplicando por el inverso del módulo. Por eso pongo lo mismo que está arriba, entre barras, para entender que a este vector que yo tengo acá, lo tengo que dividir por su módulo para hacerlo unitario. Primero hay que entender cómo se arma la fórmula, y después que armé la fórmula, ¿cómo lo paso a números para poder calcularlo? Bueno, U2 sigue siendo U2, y la proyección de U2 sobre W1, ¿se acuerdan cuando se sacaba? Esta horizontal se sacaba con esta formulita que le dije que anotaran. Ahí la voy a aplicar. Acá está arriba. U2 menos la proyección. ¿Qué sería? El producto interior entre la U2 que está inclinada por el primer vector de la base que acabo de sacar antes, B1, y otra vez por B1. ¿Por qué llego hasta ahí y no continúo con la sumatoria? Porque acá tienen que entender que en la fórmula que van a ir aplicando de producto interior, siempre este término, la cantidad de los términos estos con el producto interior va a ser un orden menos que el valor que estoy calculando. O sea que si estoy calculando B2, este término llega hasta B1. Cuando estoy calculando B3, acá voy a tener que continuar con otro término más que B2. Si estoy calculando B8, son 7 términos acá. Siempre uno menos el índice del que estoy calculando. Eso es lo que se tiene que acordar y anotar, y por acá se lo explica. Bueno, entonces B2 sale de esta fórmula. Esto de arriba me da un vector, esto de abajo me da un número. Cuando divido un vector por un número, o mejor dicho, un vector lo multiplico por el inverso de este número, me sigue dando un vector que es el B2, que va a ir ya en mi segundo vector de la base ortonormal. Y cuando saco el tercero, que hasta acá voy a ir yo, pero después van a ver que en el apunte sigue el paso cuarto hasta el n. El tercero, primero hay que entender el gráfico. Miren, yo saqué B1, que era este, el unitario primero. Ahora acabo de sacar el B2, unitario y perpendicular a B1. Con esos dos, yo ya armé un plano en 2 dimensiones que se llama W2. Antes era una recta, W1. Ahora tengo un plano. Ahora tengo el tercer vector U3, que es el que quiero ortonormalizar. ¿Qué pasa con el U3? Tiene una componente arriba del plano W2 y una componente que es perpendicular al plano W2. ¿Cuál me interesa de las dos? Y la que es perpendicular. Esta como que la desecho, pero yo sé que esta que está en el plano se llama proyección de U3 sobre W2. ¿Okay? Y la otra vertical o perpendicular, ¿cómo se va a llamar? U3 menos la proyección de U3 sobre W2. Esta es la que me interesa, pero no me interesa esta. Me interesa esta transformada en unitario. Por lo tanto va esa, que se llama U3 menos proyección de U3 sobre W2, dividido el módulo para hacerlo unitario. ¿Cómo hago la fórmula? El U3 sigue siendo U3 y la proyección se transforma no en un término como tenía en otro, sino en 2, porque es un orden menos que el B3 que estoy sacando, o sea, llego hasta B2. Ojo con los signos, porque acá dice menos la proyección. Y si uno va poniendo los términos, es el menos este le cambia el signo a todos los resultados de esto, ¿no? Por eso menos y menos, porque algunos ponen menos acá y más acá y se equivocan y ahí ya le pifian. Todo esto está en un ejemplo que ahora le voy a mostrar numérico para que se le vaya aclarando el tema. ¿Pero entendieron? Tienen que entender el gráfico y la fórmula. Después sigue B, dice paso 4. Para sacar B4 llega hasta B3. Y así hasta Bn, que sería acá el término Bn-1. Y acá viene el ejemplo. Te dan aplicar el proceso de Gram-Schmidt a 3 vectores cualesquiera, ¿eh? Y sacar la base ortonormal. Entonces viene el paso número 1. Al U1 que elegiste, al primero, lo dividís por su módulo. Ves que el módulo te da raíz de 3, te queda 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 3. ¿Quién es este? Es mi primer vector ortonormal. Antes era el 1, 1, 1. Ahora mirá lo que me quedó. Este, si vos le sacás el módulo, te da módulo 1, unitario. No es perpendicular a nadie.
Cuando vas a hacer el número 2, aplicás la fórmula, el U2, todo, aplicás el producto interior y llegás a que el U2, ¿dónde está el U2? Acá está. El B2 te da 2 raíz de 6 sobre 6, raíz de 6 sobre 6, raíz de 6 sobre 6. Ahora, ¿qué tenés que verificar si hasta acá estás haciendo las cosas bien? Que le sacás el módulo y sea unitario, y cuando lo multiplicás por el B1, te tiene que dar el producto escalar igual a 0 para decir que ya es perpendicular a este. Si no está mal y tenés que volver a calcular todo. Fíjense que el cálculo tiene sus cuentas. Y acá se le quema el panorama. ¿Por qué? A veces no es por la fórmula, a veces es porque se les complica trabajar con raíces o con fracciones. Por eso tienen que practicar muchos ejercicios antes del parcial, porque si no hacen ninguno y hacen el día del parcial, seguramente van a meter la pata, o en una raíz, o en un signo, o en una fracción. Esto hay que hacer varios antes del parcial, porque seguramente en el parcial puede entrar un ejercicio de esto de base ortonormal. Igual acá tienen un ejemplo, todo completito y todo resuelto, para que lo hagan ustedes solos sin copiar y se fijen si le va dando o no, ¿ven? Eso está todo hecho. Fíjense que el B3 me da 0, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. ¿Cómo verifico el B3? Le saco el módulo para ver si es unitario, lo multiplico por B1 escalarmente a ver si me da 0 para saber que es perpendicular a B1, y también lo multiplico por B2 a ver si me da 0 y es perpendicular a B2. Y ahí me quedo tranquilo que todo está bien. ¿Ok? Bueno, y con esto yo estoy chocho, porque yo terminé. Esperen que voy a anotar acá la última cantidad de alumnos, que algunos se sumaron y ahora hay 59. Con esto yo termino el tema teórico de álgebra y geometría analítica, con la conciencia bastante tranquila que en un año irregular, complicado, donde al principio del año parecía que no íbamos a poder dar clase, sentimos el placer de haberlo podido hacer, con todas las variables tecnológicas y problemáticas que han surgido. Hemos podido dar, o he podido dar la materia completa como corresponde, con todos los temas teóricos necesarios, que no son todo lo que está en el apunte, porque está claro, y yo ya se lo dije varias veces, que la manera de estudiar la materia es lo que da el profesor de teórico, que tiene que dar los temas fundamentales, explicarlo para que se entiendan, más la lectura del apunte, que tiene otros teoremas, otras cositas ahí para leer, que se entienden perfectamente si uno entendió o le dio bolilla a la clase teórica, si no, por supuesto que no va a entender el resto. Y aparte de haber entendido la clase teórica y haber leído el apunte, después viene la ejercitación individual de ustedes con la guía de trabajos prácticos, antes de ir al práctico, para que cuando vayan en el práctico, ahí se saquen las dudas, pero después de haber hecho ustedes ejercicio y haberse equivocado y haberse visto cosas que no entendían. No para que el profesor de práctico le haga los ejercicios, sino que ustedes le pregunten al profesor de práctico lo que no pudieron hacer ustedes en el práctico, ¿entienden? Lo mismo conmigo, que todas las clases cuando termino le pregunto y le digo, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta de la clase? Y normalmente las preguntas ¿de qué son? De los parciales. Lo que interesa siempre son los parciales. Y la cuestión no sería interesarme primero de los parciales, sino interesarme primero de las dudas de las clases para después poder hacer los parciales. Pero bueno, esto es una gimnasia que van a tener que entender y procesar para ser alumnos universitarios y futuros profesionales, porque la facultad no es que te expulsa, sino que vos te vas quedando si vos no tenés la constancia y las ganas de ser profesional. O sea, eso lleva un sacrificio extra a los sacrificios comunes, porque cuando uno va en la calle se da cuenta que no todos son profesionales los que han podido hacer ese camino, y hacer ese camino tiene sus costos, ¿sí? Por supuesto que van a entender, van a tener en el camino, aparte de las cosas que tienen que poner ustedes, cuestiones extra, como profesores que no le entiendan, profesores que lo quieren desanimar, cuestiones extra como esto de la pandemia, todas cuestiones que van a tener que ir sorteando
para llegar al objetivo. Esto es como una carrera, como el mundial, que el campeón es uno solo. Bueno, ustedes pueden ser campeones o pueden ser subcampeones o salir cuarto, salir tercero, de acuerdo a lo que ustedes pongan y a la suerte, por ejemplo, también, que les tendría que ayudar. Bueno, yo les agradezco el que ustedes han estado, que me han seguido en las clases, a los alumnos y alumnas que me han acompañado. Espero que hayan entendido por lo menos lo mínimo. Espero que le haya sido en lo que tendría que serle útil yo para que entiendan el teórico. Yo estoy siempre dispuesto a cualquier consulta. Los voy a saludar a los que no tengan ya la posibilidad de rendir el tercer parcial por cuestiones de notas, porque no han llegado a promocionar el práctico o le ha ido mal el teórico. Les deseo lo mejor en las otras materias. No les aconsejo, porque no soy para dar consejos, sino que les sugiero que estudien, que tengan constancia, que si les gusta realmente lo que han elegido, le pongan todas las pilas. Y bueno, y le voy a comentar, yo había sacado como un listado provisorio, lo que no quiere decir que no me equivoque por ahí. Dentro de todo este curso sería el mejor que tengo, así que los felicito. Tengo supuestamente hasta ahora 43 alumnos y alumnas que están en condiciones para rendir el último parcial. El último parcial sería el lunes que viene a las 10:30 por este mismo Zoom, como hemos hecho siempre, con la obligación de tener la cámara en condiciones, el sonido, el micrófono, el mail de la facultad y el número de legajo, nombre y apellido. Las condiciones son las mismas que antes. Lo que sí todavía no está definido, según la cantidad de alumnos que se presenten, recién lo vamos a definir el lunes que viene a las 10:30, si va a ser en forma oral por grupos o va a ser en forma de formulario como los anteriores. Eso lo voy a definir el lunes de acuerdo a los que vengan. Si el lunes voy a tener que tomar lista y ser un poco más moderado, porque si se presenta alguno que no está en condiciones, le tengo que decir que se desconecte, porque no. O sea, para que sepan cuándo están en condiciones y no perdamos tiempo, si rindieron los dos parciales prácticos y teóricos con nota 7 o más de 7, ya están en condiciones y no hay ninguna duda. Puede haber otros casos donde todavía tengan un recuperatorio del teórico probable, o sea, tienen una nota mala que pueden recuperar para la promoción del práctico, o una nota mala que puedan para la recuperación del teórico, o uno de cada uno. Esos también están en condiciones de rendir el parcial, ¿sí? Los que no están en condiciones, para dejarlo más claro, es lo que ya tengan, ¿cómo le puedo explicar? Si tienen 3 notas malas, o sea, menos de 7, entre los dos parciales teóricos y los dos prácticos, están chau, no pueden venir. Y si tienen 2 notas malas, las 2 menos de 7 en el práctico, olvídense, tampoco pueden venir. Está claro. ¿Se entendió, no? Yo digo para que no me hagan perder tiempo el día del parcial y tenga que detectar yo quién es el que no puede estar. Ustedes mismos con las notas ya tienen que saber, ¿sí? Muy bien, 10. Eso en cuanto al parcial, y el parcial dice, el Nahuel quiere saber el recuperatorio. ¿Para qué estamos hablando, Nahuel, del parcial? No te vayas por la nube. El recuperatorio, anda, sabe si llegamos primero. Vamos a ver. Ahora te explico. Bueno, la cuestión es, el parcial, ¿qué entra? Unidad número 8, unidad número 9, unidad número 10. Todo lo que vimos en clase. Estamos hablando del teórico, ¿no? Con el práctico, profe de práctica. ¿Qué va a pasar con el recuperatorio? Mirá que hay algunos que están pensando en el recuperatorio y todavía no rindieron el parcial. Imagínate vos. Bueno, el recuperatorio lo vamos a hablar el lunes próximo, que es 25, ¿sí? Igual porque los que tienen que rendir recuperatorio tienen que venir el lunes 25. Si el que no viene el lunes 25 es porque ya no puede rendir recuperatorio, ¿se entiende? Es fácil así. Entonces vamos paso a paso, dijo Merlo, ¿sí? Para rendir el recuperatorio del teórico, primero tenemos que ver cómo terminan el práctico. ¿Cuándo le toman a ustedes
el tercer parcial y el recuperatorio de práctico, ¿tienen la fecha o todavía no? El miércoles nos toman el tercer parcial. ¿Qué miércoles? ¿Que viene? Este. Este miércoles. Y el ¿Este recuperatorio. miércoles? O sea, miércoles 20. Sí. ¿Y el recuperatorio le dijeron o no? El El 10. 10 de El 10 de noviembre. noviembre. El 10 de noviembre. Bueno, yo le explico. Cuando rindan conmigo el 25, ya va a haber un grupito que, de acuerdo a los resultados del práctico, quedan afuera del recuperatorio teórico. Y va a haber algunos, seguramente, que no van a hacer mucho, calculo yo, que tendrán que esperar el día 10 de noviembre, que rindan el recuperatorio del práctico para ver si están en condiciones, si lo rinden bien, de rendir el recuperatorio del teórico. Para esos casos, yo voy a tener que poner una fecha posterior al 10 de noviembre, que no va a haber ningún problema. Quédense tranquilos que todos van a tener las posibilidades que tengan que tener. Lo que sí, yo el martes 26 o el miércoles 27 a lo sumo, que ya se lo voy a decir el lunes 25, le voy a tomar el recuperatorio a los que tengan que rendir el recuperatorio que ya se sepa del teórico y no dependan del práctico, ¿sí? A eso se lo voy a tomar ahí. O sea, que ya vayan estudiando, si alguno tiene y ya sabe que tiene que rendir, por ejemplo, el recuperatorio del teórico, sí o sí, del primer parcial o del segundo, prepárese porque se lo voy a tomar el martes 26 o el miércoles 27, le voy a decir la fecha el lunes que viene, ¿sí? Y a esos casos raros que quedan esperando el recuperatorio del práctico, ya le daré la fecha en autogestión para tomarle el recuperatorio del teórico cuando sea, ¿ok? Lo importante es que tienen la suerte de, que no tenía yo cuando estudié, de promocionar el práctico. A mí no me daban promoción del práctico, tenía que rendir la materia completa. La tienen que aprovechar. ¿Cómo? Y sacando 7 o más de 7 en los parciales prácticos. Encima le dan la posibilidad de promocionar toda la materia, que no saben lo que es promocionar toda la materia de lo que se salvan después en el final. Rindiendo bien el práctico y bien el teórico, por supuesto, no te la van a regalar, tenés que ganártelo. Y encima de eso te dan un recuperatorio del práctico y un recuperatorio del teórico. Imagínate todo lo que te dan. O sea que si lo querés aprovechar, lo aprovechás. Esto es como si hay un sorteo de un 0 kilómetros y no te anotás para el sorteo, no lo vas a poder ganar. Acá tenés que estudiar para ganarte la promoción. ¿Qué pasa si promocionan solamente el práctico? Y bueno, se anotarán en el final, se salvan de rendir el práctico, van directamente al teórico. Si rinden bien el teórico, listo, está aprobada la materia. Rinde mal el teórico, la promoción del práctico le va a durar un tiempo, que ya le va a decir la profe de práctica. Una vez que se presentaron varias veces y rindieron mal el teórico, mal el teórico, mal el teórico, se le acaba la promoción del práctico, después tienen que rendir la materia completa. Ojo con eso. ¿Sí? Bueno, para que vayan sabiendo, los que no promocionan el práctico y se anoten en un final y tengan que empezar por el práctico, en el práctico, los que rinden bien en los finales de práctico, normalmente la estadística da un 20, a lo sumo un 30%. O sea que no es fácil el práctico en el final. Por lo tanto, sería bueno por lo menos promocionar el práctico. Ni le cuento promocionar la materia total, pero para eso tiene que haber un esfuerzo. Eso no se gana así. Profe, disculpe que interrumpa, que no me quedó Sí. claro. Es decir, que se puede rendir solamente un final teórico si uno promociona el práctico. Exactamente. Ok. Vos sacás 7, 7 y 7 en el práctico, está promocionado el práctico. No pudiste promocionar el teórico, te quedaste con la promoción del práctico, vas directamente a rendir el teórico solo en el final, te salva de rendir el práctico. Así es. Bueno, el recuperatorio sí, probablemente sea oral porque quedan poquitos. Sí, probablemente sea oral, casi seguro. ¿Sí? No sabemos si es 26 o 27, lo vamos a confirmar porque tengo que saber quiénes van a rendir el recuperatorio el 25 para, no los quiero complicar con los horarios, digamos, sí los días, pero si se les llega, yo pongo por ejemplo el 26 a las 2 de la tarde y justo tienen una materia, un parcial, no me gustaría que se superpongan, o sea, en ese caso cambiaría de horario para que no tengan superposición con otra materia, en eso no tengo problema.
Sí, el que rinde recuperatorio se tiene que adaptar a la fecha porque es un problema del alumno ya ir al recuperatorio, no es de la materia, ¿entiende? Ok. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos. Por un lado, con los que puedan rendir el tercer parcial teórico, que supuestamente yo decía que eran 43, que son muchos, y los espero el lunes que viene 25 a las 10:30 con micrófono y cámara, sí o sí obligatorio. Y a los otros que no están en condiciones de rendir conmigo el teórico, les deseo la mayor de la suerte y ha sido un gusto y les mando un abrazo a todos. Que tengan suerte en la otra materia y en el práctico. ¿Sí? Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Suerte. Que anden todos bien. Profe, gracias. Chao. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe, muchas gracias.